Hola, ¿cómo están? En este punto ya sabemos, ya sabemos qué es la estadística inferencial. Entendemos su lógica, reconocemos su importancia y la práctica psicológica. Ya no estamos en la etapa de definir conceptos básicos. Ahora el reto es otro. El verdadero desafío es qué prueba estadística utilizaremos. Porque en la práctica, en la investigación, en la clínica, en el ámbito organizacional, los datos no vienen diciendo usa TED Student o aquí aplica Nova. Nosotros tenemos que tomar esta decisión. Y esa decisión no es técnica únicamente, es metodológica, es ética, es lo que sostiene la validez de nuestras conclusiones. En este video vamos a enfocarnos específicamente en eso, cómo elegir la prueba correcta en psicología. Vamos a organizar las ideas, construir un mapa claro de decisión y transformar esa duda en un criterio profesional. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿uso una prueba paramétrica o uso una no paramétrica? ¿Estoy respetando todos los supuestos? ¿Esta es realmente la prueba adecuada para mis datos? Hoy vamos a darle respuesta a esas preguntas. Así que, comenzamos. Bien, como ya les mencioné, aquí vamos a tratar de encontrar cómo elegir la prueba correcta en psicología. Esa que vamos a aplicar en alguno de mis estudios, en algunas de mis investigaciones que podremos hacer a lo largo de nuestra carrera. Entonces, nosotros como psicólogos somos, digamos, científicos practicantes, ¿verdad? No solamente observamos conductas, escuchamos relatos, también recogemos datos, puntuaciones de test, de respuestas en escalas, de tiempos de reacción. Entonces, la estadística inferencial es el puente entre esos datos que nosotros recogemos de las personas, de nuestros grupos, de nuestras muestras y las conclusiones más generales a las que queremos alcanzar. Es la herramienta que nos responde con evidencia preguntas cruciales para nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿realmente funcionó mi intervención terapéutica? Esta diferencia que observamos entre dos grupos es significativa o podría deberse simple y sencillamente al azar. ¿Existe una verdadera asociación entre variables que estoy estudiando? Si no tuviéramos estas herramientas, nuestras interpretaciones serían solamente impresiones. Con ellas se convierten en hallazgos y que están respaldados. Para poder navegar en este mundo, entonces, necesitamos conocer las dos grandes familias de pruebas. Imagina una caja de herramientas. En la primera de las cajas están las pruebas paramétricas. Estas son como un kit de instrumentos de medición de alta precisión. Son herramientas poderosas y sensibles, pero para poder usarlas de forma adecuada, los datos tienen que cumplir ciertas reglas del juego o algunos supuestos específicos. Digamos que son un poco puristas. La segunda caja es la de las pruebas no paramétricas. Este es como un kit de herramientas multiusos, es robusta y es flexible. No exigen condiciones tan estrictas. Pueden trabajar con datos más reales y complicados y son nuestros salvavidas cuando los datos no se portan como quisiéramos. La clave para elegir está en entender la filosofía de cada una de las familias. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego que piden las reglas paramétricas? Son principalmente tres. El primero es la normalidad. Esto quiere decir
que idealmente la distribución de nuestros datos debería parecerse a la famosa campana de Gauss, donde la mayoría de las puntuaciones se agrupan alrededor de la media y hay pocos casos en los extremos. En la práctica podemos ver cómo un histograma o usar pruebas estadísticas como Shapiro-Wilk, y en el segundo puesto está el nivel de medida. En las paramétricas prefieren datos de intervalo o de razón, que estos son números de verdad, donde la distancia entre puntos es igual. Piensa en el tiempo, en segundos o el puntaje total de un test estandarizado. No les gustan los datos ordinales, como una escala de Likert del 1 al 5, donde sabemos el orden, pero no podemos afirmar que la distancia entre 3 y 4 es igual que la de 4 y 5. El tercer puesto es la homogeneidad de varianzas. Esto quiere decir que la dispersión o la variabilidad de los datos debe ser similar en los grupos que estamos comparando. O sea, si un grupo tiene respuestas muy homogéneas y el otro muy dispersas, estos supuestos se rompen. Entonces, hay que comprender que si algún supuesto de estos falla, no hay que forzar la prueba paramétrica. Las alternativas no paramétricas existen precisamente para estas situaciones. Con estos conceptos podemos construir nuestro primer mapa de decisión. La pregunta fundamental es: ¿uso una prueba paramétrica o una no paramétrica? Primero pregúntate, ¿tus datos son de intervalo o de razón? Y además, ¿mi muestra es mayor de, digamos, 30 participantes? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es verificar el supuesto de normalidad. Si los datos cumplen con la normalidad, pueden tomar el camino de las pruebas paramétricas, que les dará una mayor precisión, y si la respuesta inicial es no, es decir, si sus datos son ordinales como una escala de Likert, o su muestra es muy pequeña, o si al verificar se encuentran que no hay una normalidad, entonces tomen directamente el camino seguro y flexible de las pruebas no paramétricas. Es así de sencillo como podemos empezar. Ahora vamos a conocer las herramientas específicas. Empezamos por la caja azul. Las paramétricas. La primera de estas es la prueba TD-Student para muestras independientes. Pero, ¿cuál es su función? Esta herramienta está diseñada específicamente para comparar las medias de dos grupos que son diferentes. Estos grupos no tienen relación entre sí. Su aplicación en la psicología es constante. Piensa en este escenario. Ustedes tienen un grupo experimental que recibe una nueva terapia para la ansiedad y tienes un grupo control que está en lista de espera. Al final del proceso, miden los niveles de ansiedad en ambos grupos con una escala válida. Puede ser STAI, puede ser alguna otra prueba que mida la ansiedad, ¿verdad? Entonces, la medida de ansiedad del grupo experimental será significativamente menor que la del grupo control. Bueno, para responder esta pregunta, la prueba TD-Student para muestras independientes nos va a dar esta respuesta. Entonces, porque esta se utiliza, repito, para comparar dos grupos que están separados. Pero también tenemos la prueba TD-Student
para muestras relacionadas. Con esta siguiente herramienta, que es muy similar a la anterior, pero tiene una diferencia importante. La prueba TED-Student para muestras relacionadas o muestras pareadas, su función es comparar las medias de un mismo grupo de personas, pero en dos momentos diferentes. Aquí no hay grupos distintos, hay un solo grupo medido dos veces. Su aplicación clínica es fundamental. Es la prueba por excelencia para el inventario de depresión de Beck, para analizar a los pacientes antes de iniciar un ciclo de terapia o luego de X número de sesiones. Les aplican el mismo BDI después. La pregunta es, ¿el puntaje medido de depresión del grupo después de la terapia es significativamente menor que el puntaje medido antes de la terapia? Entonces, la prueba T para muestras relacionadas nos dice si ese cambio es estadísticamente significativo. La siguiente prueba que vamos a ver es ANOVA de un factor. Y esto nos dice, ¿qué hacemos cuando queremos comparar no 2, sino 3 o más grupos? Para eso, sacamos de esta cajita paramétrica la herramienta llamada ANOVA de un factor. ANOVA significa análisis de varianza. Su función es comparar las medias de 3 o más grupos independientes entre sí, para determinar si existe al menos una diferencia significativa. Un detalle muy importante es que el ANOVA nos da una respuesta global. Si el resultado es significativo, nos dice si hay diferencias entre estos grupos, pero no nos dice entre qué grupos específicos están esas diferencias. Entonces, para saber si la diferencia está entre el grupo A y el B o entre el grupo B y el C, se necesitan hacer algunas pruebas complementarias llamadas post hoc. Un ejemplo en la psicología organizacional es, quieren saber si la satisfacción laboral, o sea, en medida de una escala de 1 al 10, es diferente entre empleados de 3 departamentos, digamos, ventas, recursos humanos o producción. Con ANOVA de un factor es la prueba adecuada para responder a esta pregunta inicial. Entonces, recapitulando lo que acabamos de ver. Nuestro kit paramétrico tenemos la prueba TED-Student para muestras independientes para poder comparar dos grupos separados. Tenemos la T para muestras relacionadas para comparar dos momentos en un mismo grupo. Y tenemos la prueba ANOVA de un factor para comparar 3 o más grupos distintos. Todas comparten una característica. Son potentes, son precisas, si y solo si se cumplen los supuestos de los que hablamos anteriormente. O sea, la normalidad, el nivel de medida de intervalo o razón y la homogeneidad. Este es algo importante si aplicas la prueba paramétrica a datos. Recuerden que no cumplen estos requisitos, sus conclusiones podrían no ser válidas. Entonces, el que estas pruebas sean potentes tiene un precio y que suelen ser muy rigurosas. Ahora empezamos con las pruebas no paramétricas e iniciamos con la prueba chi cuadrada. Su función es única. Es analizar la asociación
o independencia entre dos variables que son categóricas. Es decir, variables que clasifican a las personas en grupos, no que les dan una puntuación numérica. Lo que hace es comparar las frecuencias observadas, o sea, lo que ustedes midieron, con las frecuencias que se esperarían si no hubiera ninguna relación entre las variables. Es decir, solo por azar. En su labor la usan constantemente, por ejemplo, si existe una relación entre el tipo de diagnóstico, digamos, el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión mayor y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué respuesta tienen al tratamiento? O también en un estudio de mercado interno, o sea, la distribución de preferencias por 3 técnicas de mindfulness diferentes. Puede ser técnica A, técnica B o técnica C. ¿Es igual o hay una que es significativamente más elegida? La chi cuadrada nos ayuda a responder esto. También tenemos la prueba de los signos. Esta es otra herramienta no paramétrica, es más sencilla, pero es muy útil. Digamos que esta prueba es como el hermano no paramétrico de la prueba T para muestras relacionadas. ¿Cuál es su función? Es una alternativa cuando queremos comparar dos momentos de un mismo grupo, pero nuestros datos son ordinales o no cumplen una normalidad. En lugar de trabajar con las medias y sus diferencias exactas, la prueba de los signos analiza algo más sencillo: la dirección del cambio. Para cada persona, ve si su puntuación en la medición posterior es mayor, menor o igual que la medición inicial. Luego, analiza si la cantidad de cambios positivos es significativamente distinta de la cantidad de cambios negativos. Su aplicación es ideal para datos de autorreporte simples. Imagínate que vas a evaluar el estado de ánimo de un grupo de adolescentes antes y después de un taller psicoeducativo. Con una simple pregunta: ¿te sientes mejor, igual o peor? Entonces, la prueba de los signos nos dirá si hubo un cambio significativo predominantemente hacia mejor. No nos dice cuánto mejor, solamente nos dice que la tendencia es positiva. Existen, ¿verdad?, otras pruebas que también podemos utilizar. Como ya mencionamos, la prueba de los signos y la chi cuadrada son 2 ejemplos, pero la familia de pruebas es más grande. Es importante que conozcas los nombres de las alternativas directas a las pruebas que ya vimos para poder comparar 2 grupos independientes, ¿verdad? Pues puede ser la alternativa no paramétrica, se llama prueba de Mann-Whitney, ¿verdad? Para comparar 2 momentos en un mismo grupo, como la T relacionada. Además de la prueba de los signos, tienen la más poderosa, la prueba de Wilcoxon. Y para comparar 3 o más grupos independientes, como el ANOVA, la alternativa no paramétrica se llama prueba de Kruskal-Wallis. ¿Qué tienen todas estas en común? Que en lugar de comparar medias, comparan los rangos o los puestos de los datos. Ordenan todas las puntuaciones de menor a mayor y analizan si los rangos de un grupo son significativamente más altos que los de otro. Son la solución para datos
ordinales y para muestras pequeñas. Entonces, pues, al momento de integrar todo esto, pues tenemos que iniciar con una pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer con mis datos? ¿Verdad? Si quiero comparar dos grupos independientes, por ejemplo, terapia versus control, me pregunto, ¿cumplo los supuestos? Si sí, uso TED-Student independiente. Si no, uso Man Whitney U. Si quiero comparar dos momentos de un mismo grupo, por ejemplo, antes y después de una terapia, me pregunto, ¿cumplo los supuestos? Si la respuesta es sí, utilizo TED-Student relacionada. Si no, uso Wilcoxon o la prueba de los signos. Si quiero comparar 3 o más grupos, por ejemplo, en 3 departamentos distintos de alguna organización, me pregunto nuevamente, ¿cumplo los supuestos? Si la respuesta es sí, uso ANOVA de un factor. Si no, uso Kruskal-Wallis. Y si quiero ver si hay relación entre dos variables categóricas, ejemplo, diagnóstico y respuesta, uso directamente chi cuadrada. Entonces, vamos a ver cómo aplica. Imagínate que eres un psicólogo organizacional, has recogido datos sobre clima laboral en 3 sedes, ¿verdad? De una pequeña empresa. Cada sede tiene 15 empleados y usaron un cuestionario con preguntas tipo Likert del 1 al 5, por lo que sus datos son ordinales. Y quieren responder 2 preguntas. 1. ¿Hay diferencia en el clima laboral entre las sedes? Y la segunda es, ¿el género de los empleados están relacionados con su nivel de satisfacción general? Si lo categorizamos como alto, medio o bajo. Entonces, para la primera pregunta, al querer comparar 3 grupos que son las sedes, mis datos son ordinales y la muestra es pequeña, entonces no cumplo los supuestos para una prueba paramétrica. Por lo tanto, voy a usar la prueba de Kruskal-Wallis. Para la segunda prueba, quiero ver la relación entre 2 variables categóricas. En este caso es género, ¿no? Hombre y mujer. Y la satisfacción, que puede ser alto, medio o bajo. Esto va directamente al uso de la prueba chi cuadrada. Entonces, así de sistemático puede ser este proceso. Entonces, para finalizar, quiero dejarte estos 4 principios de supervivencia. Primero, el contexto es el rey. O sea, la pregunta de investigación, el diseño del estudio y la naturaleza de sus datos son los que deben guiar la elección, no al revés. En segundo lugar, es respetar los supuestos. Esto no es una formalidad, ¿de acuerdo? Es lo que te protege la validez de tus conclusiones y lo que le va a dar credibilidad. Y tercero, abraza las pruebas no paramétricas como sus aliadas. En psicología, muchísimos de nuestros datos son ordinales, o sea, se manejan por escalas. Y provienen de muestras reales y no perfectas. Estas pruebas están hechas para ese mundo real. Y cuarto y último, antes de la duda persistente, consulta, habla con un colega con más experiencia en metodología o con un estadístico, ¿verdad? A final de cuentas, el objetivo no es ser expertos en fórmulas, sino ser usuarios inteligentes y críticos de estas herramientas. Ahora
pues tienes una brújula, ¿verdad? La próxima vez que tengan datos entre manos, hagan las preguntas y elijan su camino con confianza. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si te fue útil, compártelo con alguien que esté batallando con estadística y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.